Ahí estamos. Gracias, Eduardo. Sí, me acuerdo. Ahora, cuando ustedes me digan, lo borro. Me tomo un matecito. Ya está. Muy bien. Extremos relativos, pero esto había quedado de antes, ¿eh? Así que ojo con el título, porque por ahí revisen haber dejado, yo vieron que los cambié recién el título, ahora vamos con los relativos, ¿sí? Claro, algo así, Julen, sí, es decir, lo consideramos ya sea máximo o mínimo por la situación en la que lo vamos a ver, van a ver ahora, pero no quiere decir que no pueda haber otros que también sean máximos o mínimos. Vamos con un dibujito ahí y acá. Parece la montaña rusa esto. Más acá. Bueno, ¿y qué puntos me interesan? Ahí tengo un extremo y acá tengo el otro extremo, ¿sí? Y acá tengo un punto X1, acá tengo un X2, acá, esto es bien así en piquito, un X3 y un X4. Bueno, fíjense, si miro, nosotros tenemos a esta función definida entre A y B, ¿sí? En particular, f de A, o sea, este punto que toma esta imagen, que ya la estoy dibujando por acá, esto es f de A, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que f de A es mínimo absoluto. Fíjense que si miramos así a simple vista y venimos desde abajo hacia arriba, dándole todo una mirada, un escaneo, podríamos decir, a la función, es el primer valor que nos encontramos, es el valor más chiquito, el menor de todas las imágenes. Ahí decimos que es un mínimo absoluto. Si seguimos ahora observando los demás puntos, por ejemplo, para el x1, ¿qué podemos decir? Y si yo miro solamente esa parte de la función, digo, ah, bueno, en x1 tengo un máximo. Sí, pero fíjense, acá tengo otra imagen que es más grande que esa. Entonces lo que vamos a decir es que en x1 tengo un máximo, pero es relativo. Es cierto, es un máximo. Si yo limito la mirada, me encuentro con que eso es un máximo. Pero es relativo, ¿sí? Dentro de lo que es toda esta gráfica de la función. Entonces decimos f de x1 es máximo relativo. ¿Qué más? ¿Qué pasa con x2 y su imagen? La imagen de x2 la tenemos acá, ¿sí? Pero hay otras imágenes de la función que son menores que la de x2, ¿sí? Por ejemplo, este punto de acá tiene esta imagen, y si me fijo, es levemente menor que la imagen de x2. Sin embargo, decimos que en x2, f de x2 en particular, es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque miramos en un sector de la función. Es mínimo relativo. ¿Qué pasa en x3? Fíjense, x3 tiene su imagen acá. Bien exagerado lo mío. Bueno,
¿Tengo alguna imagen que sea mayor que la de x3? No. La imagen de x3 la tengo acá. No hay ninguna que supere ese valor. Entonces, decimos que f de x3 es máximo, y acá agregamos algo. Máximo relativo y absoluto. ¿Por qué decimos que es relativo? Y porque, por ejemplo, en este sector de la función, yo lo considero como que es el único máximo. Ahí puedo decir que es absoluto. Pero si además considero que había otro máximo, bueno, también lo podemos considerar como relativo. Normalmente al máximo absoluto se le dice máximo relativo y absoluto. Al mínimo absoluto, depende en qué situación estemos, también le podemos decir relativo y absoluto. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar de que sea máximo mirando los dos costaditos, tanto de un lado como del otro de la función. Si ustedes me preguntan de acá, y desde este lado la función existe. Entonces acá, además de ser mínimo absoluto, ¿sí? Nos preguntamos, bueno, ¿y de este lado es relativo también o no? ¿Y qué pasa? Y pasa que de allá ya la función no existe. ¿Está bien? Ahora vamos a definir algo que por ahí les va a aclarar un poquito esta definición. ¿Qué pasaría con f de x4? Y bueno, es un mínimo, ¿sí? Pero también tengo un mínimo acá. Entonces, bueno, va a ser un mínimo relativo. F de x4 es mínimo relativo. Bien, ¿y qué pasa con f de b? Máximo relativo. Fíjense una cosa. Nosotros acá en f de a pusimos que era mínimo absoluto. ¿Sí? En f de a. Pero no pusimos que era relativo. Por esto que yo les estaba comentando recién. Que desde el lado derecho la función está definida, pero desde el lado izquierdo la función no existe. Entonces, podemos decir que es relativo, pero no podemos decir que es absoluto. ¿Sí? Perdón, al revés, en el f de a decimos que es absoluto, pero no que es relativo. ¿Sí? En cambio, acá en el caso de b, yo tengo otras imágenes mayores. Entonces ya no sería absoluto, pero no puedo decir que es relativo porque de este lado, de la derecha, la función no existe. ¿Sí? Acuérdense que nosotros hablábamos de que ese punto estaba entre A y B. ¿Sí? Bueno, ahora van a ver cuando lo voy a escribir, que f de b no es nada particular. Bien. Y con respecto a este caso, donde quedó el puntito ahí, nadie me preguntó el por qué queda con piquito. Esto va a tener que ver después cuando veamos esta cuestión de cómo influyen las derivadas acá en la determinación. Lo que yo les voy anticipando es que no existe la derivada en x3. Fíjense que se da esto particular, ¿sí? Bueno, vamos a escribir la definición y después vamos a ver cómo aplicamos esto de manera práctica. ¿Puedo borrarles? A ver cómo vamos con el chat. A ver. Uy, ahí tengo flor de texto. Me perdí todo el chat. Déjenme leer por las dudas. Sí, son dos parciales. Tengo una duda. Se supone que la derivada de una función da la recta tangente.
Nos da la recta tangente cuando la evaluamos en el punto, ¿sí? Nosotros tenemos que, con la derivada, encontramos la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Nos da la fórmula general que nos permite encontrar las pendientes de cada una de las tangentes en cada punto de la función. Lo que hacemos es evaluar en el punto que nos interesa y eso nos da en particular la tangente en ese punto. Son dos parciales, chicos, porque ahí sigo leyendo el chat. El segundo parcial, acuérdense que es el último día o el anterior al último, o bueno, depende, después lo vamos a charlar juntos a ver qué les conviene a ustedes. Y si hacemos un parcial integrador, en el caso de los que tengan que recuperar el primero, bueno, si aprueban este segundo, va a haber, como quien dice, una instancia donde tengan por ahí ejercicios del primero, pueden recuperar los dos, o bueno, o lo podemos hacer aparte, como quieran. Eso lo podemos charlar igual. X cuadrado. Bueno, esto es lo que yo les explicaba. Eduardo Bryan. Su pendiente es 2, su ordenada es 0. Me parece que por ahí pasa la cosa. Ahora les hago todo un dibujito. Bueno, miren. Para el caso de la función que acá tengo un huequito. Nosotros hoy vimos como ejemplo la función x cuadrado, ¿no? Igual a x cuadrado que tiene esta gráfica. La derivada nos da 2x. Si nosotros graficamos 2x solita, por sí sola, la función 2x es esta, y prima igual a 2x. Y me dicen, bueno, ¿y cómo me vas a decir que es tangente? Si mira lo que pasa. Pasa esto, ustedes están interpretando que la función derivada es tangente y no estamos hablando de la función derivada. ¿Qué es lo que nos da la derivada? La derivada evaluada en cada punto de x nos va a dar la pendiente de la recta tangente. Por ejemplo, si yo calculo acá en 3, ¿sí? La derivada de 3, evaluada en 3, ¿no? Sería 2 por 3, me da 6. ¿Qué es este 6? Ese 6 me dice que una recta de pendiente 6, ¿sí? Y una ordenada que debería calcular, es decir, tendría que calcular el I0 cuando X es 3, ¿sí? Si yo armo esta ecuación de la recta, ustedes van a encontrarse, bueno, esto de que le paso lejos cada vez es peor. Supongamos que este es el punto 3, bueno, esta recta que yo dibujé ahí tendría que tener pendiente 6. No es que esa función derivada es la tangente. Si bien en este caso nos da una ecuación lineal, si nuestra función fuera, por ejemplo, y igual x a la quinta, entonces la derivada sería 5x a la cuarta. Esto no es una recta, ¿está bien? Pero esto me permitiría, evaluándolo en un punto, encontrar la pendiente de la recta que resulte tangente a esta función en los diferentes puntos, ¿sí? Eso es importante, que no confundan la posibilidad de calcular la tangente con que la función derivada sea la tangente, ¿sí? Son dos ideas diferentes. Nos da la posibilidad de encontrar la pendiente de la recta tangente. Acá era un FDA. Bueno, no sé si quedó un poquito más claro. Ahí está. Genial. Bueno, ¿puedo borrarles ahora? No escucho gritos, así que voy a borrar. Ahí está, gracias. Bueno, y así, como hicimos antes, vamos con la definición. Sea f de x definida
un intervalo A, incluido en los reales, y C, un punto que pertenece a, ¿no? Entonces, f de C es máximo relativo, sí, solo sí, existe. ¿Se acuerdan de esto? Entorno reducido con centro en C, tal que para todo X de ese entorno reducido, ¿qué se tiene que cumplir? Que f de X es menor que f de C. Bueno, ¿qué es esto del entorno reducido? Les escribo la de mínimo y hacemos un dibujo para aclararlo. Así como definimos máximo, decimos que es mínimo relativo, sí, solo sí. Existe un entorno reducido con centro en C, tal que para todo X que pertenece a ese entorno reducido, se cumple que f de X es mayor que f de C. Entonces, supongamos, la idea de entorno reducido, ¿se acuerdan? Yo tengo un punto C. Si quiero considerar un entorno reducido con centro en C, yo estoy considerando esto. Acá estoy haciendo el agujerito. Esto es entorno reducido con centro en C. Fíjense lo que les decía antes. En el entorno reducido tengo, con respecto a un punto, que no lo voy a considerar incluido en ese entorno, una cantidad de elementos del radio que estoy incluyendo hacia un lado, pero también hacia el otro, ¿sí? Hacia ambos lados. Entonces, para que sea relativo, yo tengo que poder pensar en este entorno reducido. Es decir, que la función, esto es súper recontra en criollo lo que les digo, exista para un lado y exista para el otro, ¿sí? Cuando estoy en el extremo, como en el caso de hoy, de B, ¿sí? Fíjense que lo que pasaba era que en el resto de toda la función también teníamos otros valores máximos, ¿sí? No hablábamos de posibilidad de que exista otro valor máximo en ese caso. Bueno, dibujito de acá, me borro esto. Supongamos que tenemos de vuelta el eje Y y el eje X, para no hacer lío, nuestro punto C, y tenemos la función que viene así, acá no tiene nada, y que sigue para acá. Acá tenemos la imagen de C. Ahí le hice el puntito lleno. Bueno, ¿qué decimos acá en particular? Fíjense en la definición. Yo tengo acá un máximo relativo, ¿sí? Si existe un entorno reducido de C en el cual se cumple esta condición. ¿Cuál era la condición? Que la imagen de X sea menor que la imagen de C. Eso para el caso del máximo relativo. Entonces, ¿cómo es la imagen de C? La imagen de C la tengo acá, ¿sí? De las imágenes de C, si yo tomo un entorno reducido, por ejemplo, tomo un entorno con centro en C y este radio que marqué, ¿qué pasa en particular con la imagen de C? ¿Sí? La imagen de C es mayor que la imagen de cualquier otro X que tengo acá. O al revés, como está escrito acá, ¿no? Yo estoy diciendo que la imagen de C es mayor. Lo que podemos pensar es al revés, que la imagen de cualquier otro punto es menor, como está definido acá, que la imagen de C. Para el caso de mínimo relativo sería exactamente la idea inversa. ¿Está bien?
donde la imagen de los demás puntos que no sean C van a ser siempre mayores, es decir, C va a ser la menor de las imágenes que tenemos en ese entorno reducido. Ahora, fíjense que hablamos de relativo y acá en el gráfico lo que estoy mostrando es que la función toma otros valores que son mayores. Si nosotros lo estamos evaluando solamente en un sector. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplito. Este venía bien para decir que f de C es máximo relativo. A pesar de que acá la función es discontinua, fíjense eso. En este caso vemos que es una discontinuidad además esencial, porque si calculáramos los límites por un lado y por el otro, vemos que esos límites no coinciden. De paso agregamos algo de discontinuidades. Un caso de mínimo relativo, así lo dejamos dibujado también. Supongamos que tenemos esta función. Después vamos a ver, tenemos un dibujito así parecido en alguna de las de la guía. Parece como un dibujito cuando uno hace esas gaviotitas. No es una función módulo, pero bueno, viene así la formita de esta. En particular, ¿por qué lo hice así? Porque en este punto, si lo analizáramos, podríamos decir que la función no es derivable en C. Sin embargo, estamos viendo que acá en C, f de C, es mínimo relativo. En particular, f de x no es derivable en C. Ahora, si nosotros tuviéramos una función continua cualquiera, vamos a tener que los puntos relativos son esos puntos donde la función pasa de ser creciente a decreciente, ¿sí? Donde, bueno, cambia, como quien dice, la forma en la que se muestra, ¿no? Con respecto al crecimiento. Vamos a hablar ahora, cuando terminen de copiar, me dicen, pues ya estaba con el borrador en la mano. Nos faltan todavía definir algunas cuestiones para poder aplicarlo esto de manera más práctica. Bien. ¿Puedo borrar? Bien. Bueno. Les quedó, no lo escribí, pero en realidad no es que sea una definición. Esto que les dije recién, supongamos que tenemos una función que crece y de repente comienza a decrecer. En este punto, la función pasó de tener un comportamiento, en este caso crecía y comenzó a decrecer. Entonces, este punto decimos que es un extremo relativo. O puede pasar al revés, la función viene decreciendo y de repente empieza a crecer. Entonces, este también es un extremo relativo. Es un mínimo relativo, esto es un máximo relativo, ¿sí? Cambia el comportamiento de la función. ¿Sí? Estoy hablando de una polinómica, ¿no? Una función polinómica no necesariamente, puede ser cualquier función continua donde ocurre esto. Donde cambia la forma del crecimiento, bueno, ahí decimos que tenemos un extremo relativo. Vamos a ver, yo el otro día les hice ya una mención de los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos de una función? Supongamos que tenemos un x0 que pertenece al dominio de la función, ¿sí? Decimos que tenemos punto crítico donde la derivada en ese punto vale 0, ¿sí? Donde la derivada en ese punto, vamos a escribir al revés, el no existe se escribe antes, negando lo que viene después, donde no existe la derivada en ese punto. Y
también decimos que tenemos puntos críticos en los extremos del intervalo, en el caso de tener una función definida en un intervalo. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa vamos a decir? A ver, si yo tengo una función derivable en un punto x0, y ese punto, a ver, observación, voy a ponerlo así para que quede, para tener en cuenta. Si f de x es derivable en un punto x0 y la imagen de ese punto es extremo relativo, entonces la derivada en ese punto me da 0, ¿sí? No siempre podríamos decir que saber que la derivada me da 0 hace que se trate de un extremo relativo. Entonces, el recíproco, lo que les termino de decir recién, no siempre es válido. Tal vez exista algún caso donde lo sea, pero decimos que el recíproco no es válido. Bueno, ¿cuál podría ser el caso este? Lo pongo con el mismo color para que vean. Supongamos que tengo esta función así que está más gordita, ¿sí? Acá donde cambia, bueno, yo voy a hablar de concavidad ahora, ¿sí? Después vamos a ver cómo definimos la concavidad de una función con respecto a las derivadas. Si yo pienso acá, cuando busco la derivada acá seguramente me va a dar 0, ¿sí? Pero esto no es un extremo, ¿está bien? Entonces, no necesariamente pasa que si la derivada es 0 tengo un extremo relativo. Hay que ver qué es lo que ocurriría. Entonces, para aclarar más, si esto es x0, les pongo acá x0 no es f de x0, no es extremo relativo. Esto a lo mejor les viene bien para cuando después están analizando funciones y dicen, uy, ¿acá qué pasa? ¿Sí? Sin embargo, fíjense que la derivada, acá sí nos da 0, pero f de x0 no es extremo relativo, ¿sí? Bueno, me apareció el cartelito. Supongo que estarán copiando. Ahí estamos. Vamos de vuelta con esto último. Fíjense lo que les puse como observación, que en realidad se los puse así porque es importante para el análisis que viene después. Dice, si f de x es derivable en un punto x0 y la imagen es un extremo relativo, ¿sí? Entonces se va a cumplir que la derivada en ese punto va a valer 0. Pero si nosotros partimos al revés, si me encuentro con que una derivada me da 0, ¿puedo decir que en ese punto f de x0 tengo un extremo relativo? La verdad es que no, porque fíjense acá, en este caso, yo tengo este punto x0. Si calculo la derivada acá me va a dar 0, ¿sí? En este punto. Es la que yo marqué ahí. ¿Qué pasa? En x0 yo no tengo un extremo, no tengo ni un mínimo ni un máximo. Lo que está pasando es que me está cambiando la formita. Después vamos a hablar de eso. Es lo que les decía, que lo tengo previsto para ahora en un momentito nada más. Pero lo que ocurre ahí no es precisamente que exista un extremo relativo, ni máximo ni mínimo. Sin embargo, la derivada es 0. Por eso yo puedo afirmar esto que dice acá, que si me encuentro
con un extremo relativo, entonces seguro la derivada va a ser 0. Pero si yo tengo una derivada que vale 0, no puedo afirmar que sea un extremo relativo. Porque, por ejemplo, puede pasar esto que pasa acá. Tengo derivada que vale 0, sin embargo, no es extremo relativo. Bueno. Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí puedo borrar. Se me cerró el chat. Ahí va. Bueno. ¿Cómo vamos a determinar los extremos relativos? Tenemos dos criterios. Determinación de extremos relativos. Criterio 1. Este criterio también le podemos poner de la derivada segunda. ¿Qué dice el criterio? Si tenemos una función f de x que tiene, sea una función que tiene derivada primera y derivada segunda en un intervalo A incluido en los reales, ¿sí? Y un x0 que pertenece a ese intervalo. ¿Qué decimos? Si f', o sea, la derivada primera en x0 me da 0, y ¿se acuerdan del simbolito de y? Y la derivada segunda en x0 es negativa, entonces la imagen de ese punto x0 es máximo relativo. Fíjense acá la relación. El criterio es el de la derivada segunda, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Me fijo, ¿qué pasa con el signo de la derivada segunda? Si el signo de la derivada segunda es negativo, yo estoy teniendo un máximo en ese punto. ¿Sí? Este es el criterio. Pues vamos a ver cómo en un caso práctico, ¿no? Cómo lo encontramos. Y, por su parte, si la derivada vale 0 y la derivada segunda en ese punto es positiva, entonces en ese punto yo tengo un mínimo relativo. Y acá lo mismo. Signo positivo, tengo un mínimo. Es como, uno puede pensar, bueno, pasa entre comillas, lo contrario. Negativo máximo, positivo mínimo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si la derivada me da 0, la derivada segunda me da 0, ¿qué está pasando? Sonamos acá. Acá decimos que el criterio no decide. ¿Sí? O sea, no nos sirve este criterio. Tenemos que ver plan B. Volver a pensar en otro plan, diría el superagente 86. Bueno, y vamos a hacer dibujitos de vuelta. Profe,
Sí, decime. La derivada segunda, ¿qué sería? ¿La derivada de una derivada? La derivada, ¿se acuerdan cuando vimos derivada de orden n el otro día? Que es la derivada primera, es la primera que nos encontramos. La derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Si a la derivada segunda la volvemos a derivar, tenemos la derivada tercera y así. Claro, entonces, ¿por qué si, por ejemplo, si la derivada me da cero, eh, para derivar cero, eso es lo que no entiendo, ¿cómo puede dar otra cosa que no sea cero? No, no, es que por eso te digo, en el punto, por ahí estás mezclando las dos cosas. Nosotros estamos hablando no de que la derivada f de x general, sino la derivada en ese punto Ah, me claro, da está cero. bien. Sí, sí, pero está bien la pregunta, porque por ahí los demás no se dieron cuenta, pero es buena pregunta. Gracias. No, por nada. Bueno.